bien, quiero hablarle en esta mañana de algo que yo creo que todos nosotros hemos vivido en algún momento de nuestra vida. Ha pasado en el trabajo, ha pasado en las familias, ha pasado en la iglesia, ha pasado en los ministerios, ha pasado en muchas partes. Y de lo que yo le quiero hablar es de el conflicto. Muy bien. No sé si usted está informado de que en América Latina se encuentran activos en la actualidad muchos conflictos territoriales. Colombia en particular tiene dos, uno con Venezuela por el Golfo de Coquibacoa y otro con Nicaragua por la plataforma marítima de San Andrés y de Providencia. Y así como estas, hay muchos conflictos en muchos países, casi siempre diferentes, limítrofes, ¿verdad? Pero quiero hablarle de uno en especial hoy, y es un conflicto que hubo al sur del continente en 1978 entre Argentina y Chile, por el canal de los límites del canal del Beagle. Ese es un canal que queda al extremo sur del continente, cerca al Cabo de Hornos, y ahí se encuentra un pequeño grupo de islas. Entonces había una disputa sobre a quién le correspondían estas islas. El conflicto llegó a su punto culminante el 22 de diciembre de 1978. En ese momento había una junta militar en Argentina y esa junta militar ordenó la Operación Soberanía, que consistía en invadir las islas en disputas. Cuando el choque de la escuadra de Chile y la flota de mar argentina era inminente, la decisión política de último momento de la Junta Militar Argentina fue aceptar la intervención del Vaticano. Y esa intervención evitó la guerra y condujo a la mediación que llevó a la firma de un tratado de paz y amistad el 29 de noviembre del 84. O sea, esto duró 6 años, que solucionó el conflicto tras más de 2/3 en disputa. Entonces, como fruto de ese tratado, ¿verdad?, de ese tratado de paz y con la injerencia del Vaticano para apaciguar las cosas, a las autoridades de los dos países les dio por construir en lo alto de los Andes una estatua del Señor Jesús. Esa estatua es conocida como el Cristo de los Andes y simboliza la promesa entre los dos países de que mientras esa estatua permanezca en pie, habrá paz entre Chile y Argentina. Pero imagínense que poco después de que esa estatua se levantó, los chilenos comenzaron a protestar porque habían sido despreciados. Y entonces, cuando fueron periodistas de todo el mundo a preguntarles a los chilenos por qué se sentían despreciados, ellos dijeron: no, es que la estatua está de espaldas a Chile y está mirando de frente a Argentina. Excúseme. Entonces, un editorial de un periodista chileno solucionó todo de la mejor manera. Llegó y escribió lo siguiente, dijo: la estatua de Cristo se enfrenta a Argentina porque la gente de Argentina necesita más vigilancia que la gente de Chile. Todo el mundo se echó a reír y eso apaciguó los ánimos por completo. Si yo le preguntara qué es un conflicto, que definiéramos qué es un conflicto, diríamos que, de acuerdo a lo que dice el diccionario, es oposición o desacuerdo entre personas o cosas, y cuando no se resuelva adecuadamente esto puede llevar a una guerra o a una rivalidad bastante prolongada. Muy bien. Si usted escucha esto, que la gente de un país se puso brava porque la estatua de Jesús estaba dándole la espalda, pues uno diría: wow, qué propensos somos los seres humanos al conflicto, ¿verdad? Siempre podemos encontrar una excusa o una razón en cualquier cosa para pelear con nuestros hermanos. Si usted y yo leemos un periódico todos los días, ahí usted va a ver reflejadas en las noticias múltiples historias de conflicto, ¿verdad? Va a haber conflicto en medio de las naciones, hay conflicto en nuestra propia nación sobre todo tipo de cosas, ¿verdad? En las iglesias, en la llamada familia de Dios, en nuestros lugares que debían destacarse por tener la paz de Cristo, a menudo están marcadas por el conflicto. Leemos informes regularmente de disputas, de divisiones en medio de las denominaciones. Y ahora, imagine quién de nosotros no ha observado o ha sido parte de un conflicto en medio de su iglesia local. Y también están los conflictos en medio de la familia, porque en la familia también hay conflictos, hay diferencias entre los padres, entre los hijos, los esposos, las esposas, en fin, relaciones rotas, divorcios, etcétera.
Yo quiero verle hoy ilustrar este mensaje a partir del capítulo 4 del libro de Santiago. Ahí observamos que no solo se plantea la pregunta de qué es lo que causa el conflicto, sino que responde a esa pregunta y también da la cura, digamos, la solución para que no haya conflictos. Muy bien. Entonces, miremos la evaluación del conflicto que hace Santiago para luego explicar las razones de ese conflicto. Acompáñeme a Santiago capítulo 4, los versos del 1 al 3. Lo voy a leer primeramente de la Reina Valera. Si usted está en casa, le voy a dar un tiempito a que lo busque. Santiago capítulo 4, versos 1 al 3. Dice en la versión Reina Valera: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros propios deleites. Se lo voy a leer de la Nueva Traducción Viviente, que está un poquitito más claro. Dice: ¿qué es lo que causa las disputas y las peleas entre ustedes? ¿Acaso no surgen de los malos deseos que combaten en su interior? Desean lo que no tienen, entonces traman y hasta matan para conseguirlo. Envidian lo que otros tienen, pero no pueden obtenerlo, por eso luchan y les hacen la guerra para quitárselo. Sin embargo, no tienen lo que desean porque no se lo piden a Dios. Y aun cuando se lo piden, tampoco lo reciben porque lo piden con malas intenciones. Desean solamente lo que les dará placer. Hay algo que a mí me llama mucho la atención de este pasaje, y es que Santiago no se anda aquí por las ramas, él va directamente al grano. Él dice que la causa del conflicto son los malos deseos que pelean dentro de nosotros, y esos malos deseos están en conflicto, nos generan un conflicto allá adentro. De tal manera que cuando mis deseos entran en conflicto con tus deseos y cuando no obtengo lo que quiero, entonces vuelan chispas, ¿verdad? Y eso pasa al interior de las familias, al interior de las congregaciones, pasa cuando hay intereses diferentes en medio de las empresas, en el trabajo, en todo tipo de relaciones, ¿verdad? Cuando no obtengo el trabajo que quiero, cuando no obtengo la posición que quiero y que creo merecer, cuando no obtengo lo que quiero de mi pareja, cuando no obtengo lo que quiero de mis líderes, de mis pastores, cómo y cuándo lo quiero, entonces hay problemas. ¿Sabes? Es tan fácil culpar a otros. Todos los seres humanos somos expertos en echar la culpa, ¿verdad? Cuando alguien te pregunta ¿quién tuvo la culpa? Normalmente tú no dices yo tuve la culpa. Normalmente tu primera reacción es señalar al otro y tú quedar invicto y quedar limpios, ¿verdad? Somos expertos en decir todo es culpa tuya. Usted y yo muchas veces a la hora de evaluar un conflicto podemos tratar de encontrar todas las circunstancias externas, pero casi nunca pensamos que dentro del conflicto hay motivaciones internas. Todos los seres humanos tenemos la tendencia a justificar nuestras acciones y nuestras omisiones. Es decir, usted es un duro para decirle a la gente es que actúa así por esto y por aquello, o no actué por esto y por aquello, de tal manera que una de las respuestas más comunes es: mira, ¿sabes qué? Yo actúo así porque yo tengo mis razones. Tú no las vas a entender porque no las has vivido, pero yo actúo así porque yo tengo mis razones. Somos expertos en culpar y eso es totalmente conveniente. Hay algo particularmente fuerte en el corazón del ser humano, y es que tendemos a juzgar a los demás por sus acciones, pero a nosotros nos juzgamos por nuestras intenciones. No, es que yo tenía una buena intención en esto, pastor. Es que no, yo tenía un buen corazón, mi corazón era el correcto, pero sus acciones fueron totalmente incorrectas. Y nosotros acostumbramos a actuar así en muchas circunstancias de la vida. Pero la verdad del asunto es que, como nos dice Santiago, debemos buscar dentro de nosotros mismos la fuente del conflicto. Acompáñeme ahí al Salmo 139, por favor. Salmo 139, los versos 23 y 24. Salmo 139, versos 23 y 24.
En la versión de Reina Valera dice: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos. Cuando usted va al médico, normalmente, y usted tiene alguna afección, el doctor le dice: venga, cuénteme sus síntomas, pero él no se queda solo con que usted le cuente con sus palabras. Él lo examina, lo ausculta, y dependiendo de la gravedad de su dolor o de su afección, ese examen es más minucioso, y a veces tienen que mandarle exámenes externos para ver qué es lo que pasa, y usted va al laboratorio clínico y se toma todo ese tipo de exámenes únicamente para ver qué es lo que está sucediendo. Pues bien, eso es lo que el Señor quiere que hagamos en este momento, que le entreguemos a Él el control por completo para que sea Él el que examina nuestro corazón. Dice: examina y conoce mi corazón. Usted y yo sabemos que dentro de nuestro corazón hay muchísimas cosas erradas y muchísimas cosas malas. Dice la palabra que ni uno solo de nosotros es bueno. Así que cuando usted le dice al Señor que examine su corazón, está exponiéndole todas las malas motivaciones, todas las malas intenciones, los malos deseos, los celos que muchas veces sentimos. Todo eso está expuesto delante del Señor. Pero sigue diciendo: pruébame y conoce mis pensamientos. Y esta es una frase particularmente fuerte, porque nosotros no acostumbramos a decirle a las personas: pruébame. Pero aquí el rey David está diciéndole al Señor: pruébame y conoce mis pensamientos. Este verso, esta petición le está haciendo un hombre que sabe, se conoce pecador, y sabe que aún a su propio entendimiento hay cosas ocultas dentro de él. Y sabe que todos tenemos motivaciones ocultas. El verso 24 dice: ve si hay en mí camino de perversidad, pero lo siguiente que dice es: guíame al camino eterno. Mire que muchas veces como pastores a nosotros nos es muy trabajoso discernir las intenciones en el corazón de las personas. Nosotros, los seres humanos, somos fácilmente engañables. Creemos por naturaleza en la bondad de las personas. Creemos que las personas nos hablan con verdad y sin intenciones secundarias. Pero el Señor conoce si te estás moviendo en las obras de la carne cada vez que hay motivaciones erradas dentro de ti. Allí en Gálatas 5, en los versos 19 al 21, dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias y homicidios. ¿Sabe qué nos está diciendo el Señor en esta mañana? Está diciendo: ¿sabes qué? Yo necesito que por primera vez tú seas total y completamente honesto contigo mismo. Necesito que seas completamente honesto en las motivaciones que hay en tu propio corazón. La palabra dice en Proverbios 21, el verso 2: todo camino del hombre es recto en su propia opinión, pero Jehová pesa los corazones. En otra versión dice: pero Jehová conoce las motivaciones, o Jehová conoce las intenciones del corazón. Tal vez nosotros podemos pensar de nosotros mismos que somos personas súper espirituales, seguidoras del Señor Jesús, apasionados por adorar al Rey, y seguramente lo somos. Pero al mismo tiempo, en lo profundo de cada uno de nosotros está ese viejo hombre que lucha por salir, que lucha porque ese lado egoísta de pensar solo en él mismo no salga. Mire que el egoísmo, cuando se observa en el otro, se ve obvio y se ve feo, ¿verdad? Pero somos malísimos para ver el egoísmo dentro de nosotros mismos. Podemos estar perfectamente rodeados de racionalizaciones, de excusas y muchas veces incluso de ceguera espiritual. En Santiago 3, verso 16, en la Nueva Traducción Viviente, lo expresa de esta manera. Dice: pues donde hay envidias y ambiciones egoístas, también habrá desorden y toda clase de maldad. Se lo voy a repetir: donde hay envidias y ambiciones egoístas, también habrá desorden y toda clase de maldad. En el verso que leía ahí en Santiago 4,
al principio de este mensaje, de los versos 1 al 3, nos describe como personas que queremos algo pero no lo conseguimos y por tanto, como no consigues lo que tú quieres, tú no estás contento. El verso 2 dice, desean lo que no tienen, entonces traman y hasta matan para conseguirlo. Envidian lo que otros tienen pero no pueden obtenerlo, por eso luchan y les hacen la guerra para quitárselo. Por lo tanto, nosotros nos convertimos en personas inquietas, descontentas, motivadas por el placer, ¿verdad? Muchas veces, muchas de las cosas que usted desea, realmente las quiere únicamente porque eso le da placer, no porque las necesite, sino porque le da placer. Y cuanto más nos impulsa ese principio del placer, más probable será que seamos partícipes en disputas y en peleas. Mira que el pasaje adelante de lo que acabo de leer dice, traman y hasta matan para conseguirlo. Luchan y les hacen la guerra para quitárselos. Mire que este pasaje tiene tanta crudeza y describe de una manera tan acertada la naturaleza del corazón humano. Porque cuando las cosas a nosotros nos salen como nosotros queremos, en el tiempo que nosotros queremos, todos estamos felices y contentos. Pero cuando las cosas se desvían de ese curso, cuando nosotros ya no tenemos el control, cuando nosotros vemos que hay personas que están siendo más bendecidas, que están alcanzando una mejor posición que nosotros, ahí es cuando vienen los problemas. Por una posición que no te fue otorgada, muchas veces tú has caído en murmuración. Por una posición que no te fue otorgada, intentas en lo oculto socavar la autoridad que a ti no te fue dada. Siembras intriga en tus autoridades para hacer entender cosas como, oh, mira lo que yo hago, pero él no lo hace. Mira, yo estoy acá, pero él no está acá. Yo vine, pero él no vino. En fin, y siembras comentarios desaprobatorios sin discernir en absoluto que delante de tu Señor tú has sido el único desaprobado. Así lo expresa el Salmo 50. A partir del verso 16 dice, al malvado Dios le dice, tú no tienes ningún derecho de andar repitiendo mis leyes, ni de hablar siquiera de mi pacto, pues no quieres que te corrija, ni tomas en cuenta mis palabras. En el verso 19 dice, para hablar mal no tiene freno tu boca, para decir mentiras se te desata la lengua. A tu propio hermano lo ofendes y siempre hablas mal de él. Y dice el verso 21, a pesar de todo eso, he preferido callarme, pero estás muy equivocado si crees que soy como tú. Ahora voy a reprenderte, voy a aclararte las cosas. No sé, hermano, si le ha pasado alguna vez que cada vez que hay esas personas en nuestra vida, que cada vez que nos dirigimos a ellas o nos referimos a ellas de alguna manera, nuestra primera palabra no es de bendición. Nuestra primera palabra es de juicio. Y decimos, es que tal, es que tenía que ser, claro, es que con ese corazón, como si usted fuera Dios, hermano, y usted pudiera mirar el corazón de las personas, ¿sí? Qué terrible es eso. Por eso dice ahí el verso 18, para hablar mal no tiene freno tu boca. ¿Y sabes por qué? Porque las palabras se te salen en automático. Solitas se te salen. ¿Y sabes qué pasa? Que eso habla de lo que está en el corazón. Por eso dice la palabra, de la abundancia de corazón habla tu boca. Así es que cada vez que usted habla mal de alguien, desaprobando a alguien, a cualquiera que sea autoridad o no lo sea, realmente lo que está exponiendo delante del Señor es que en su corazón hay muchas cosas equivocadas. Amén. Hay 3 palabras y conceptos que a mí me saltan de ese texto que le acabo de leer ahí en Santiago 4. La primera palabra de la que le quiero hablar es la palabra codicia. La palabra codiciar a menudo se usa en su forma negativa y generalmente se refiere a la lujuria. Normalmente es usada en ese contexto. Muchas veces puede tener una connotación sexual. El Señor Jesús en Mateo 5, verso 28, Mateo 5, verso 28, advirtió en contra de la manera de mirar a una mujer. Decía ahí, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. El problema con la codicia es que muchas veces nos lleva a hacer cosas
erradas y cosas malas para obtener lo que nosotros queremos. Mire lo que describe la versión ahí Reina Valera de Santiago 4, el verso 2. Dice: codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Y me viene en este momento a la memoria la historia de Absalón, uno de los hijos del rey David. Usted bien la conoce, él era uno de sus hijos y comenzó a tejer un complot completamente elaborado para ir sacando a su padre del reinado pues sobre Israel. Muy bien. Si usted quiere leer esa historia, está en 2 de Samuel capítulo 15, ahí usted la puede ver con todo detalle. Mire que el codicioso, hablando de este pasaje de Absalón, casi siempre busca relacionarse con aquel que lo puede promover, busca hablarle al oído, es complaciente, busca ganarse el favor del uno, el favor del otro y es fríamente paciente para alcanzar sus objetivos. Normalmente el codicioso busca reconocimiento y posición. No busca el reconocimiento del Señor. No busca que el Señor sea glorificado, no busca que el Señor sea exaltado. Busca, a pesar de sus palabras externas, busca la gloria y el reconocimiento para Él. Pero ¿sabe qué es lo tremendo de esto que estoy hablando? Que esto que le estoy diciendo está en el corazón de todos los hombres. Está en su corazón, está en mi corazón. Está en el corazón de los líderes, está en el corazón de los pastores, está en el corazón de las ovejas, está en el corazón de todos los hombres. En mayor o menor manera, todos, sin excepción, alguna vez hemos buscado reconocimiento de los hombres y no del Señor. Muy bien. El tema es que el Señor, en su infinita misericordia y gracia, siempre va a sacar a flote las motivaciones de nuestro corazón cuando están en lo errado. Lo segundo de lo que le quiero hablar es el concepto de la impiedad. La palabra impiedad no aparece allí en el texto que yo le acabo de leer, pero la idea ciertamente está ahí. Ahí en el verso 2 dice: no tienes porque no le preguntas a Dios. Y a mí esto me hizo pensar mucho, porque verdaderamente son muchas las ocasiones en las que nosotros nos encontramos procediendo de acuerdo a nuestra sabiduría caída. Nuestra sabiduría no es una sabiduría santa. Nuestra sabiduría es una sabiduría caída. Y cuando procedemos de acuerdo a esa sabiduría, actuamos sin pedir la ayuda de Dios. Actuamos como si Él no estuviera disponible, como si lo hubiéramos llamado aquí por el teléfono y hubiera sonado el tu ocupado, ¿verdad? Y no es así, el Señor nunca está ocupado para ti ni para mí. Entonces, aquí estamos en estos momentos en que estamos a punto de actuar. Somos hijos de Dios, venimos a la iglesia, conocemos la palabra, nos movemos en la palabra, pero no oramos. Y no buscamos al único que puede tener todas las respuestas, simplemente actuamos. Y cuando actuamos, inherentemente estamos pensando: es que el Señor está obligado a ayudarme, porque no es que yo soy un ministro, no es lo santo que yo soy, no ves todo lo que hago por el Señor. El Señor no tiene ninguna obligación contigo. Cada vez que el Señor actúa a tu favor ha sido por misericordia y por gracia, mas no porque nosotros lo merezcamos. Sea consciente de que usted y yo no merecemos nada. ¿Y sabe por qué? Porque nuestras motivaciones siempre son las erradas. Por eso el rey David le decía continuamente: examina mi corazón, lo vuelvo a traer allá a memoria. Muchas veces a los ojos de los hombres puede parecer que hemos actuado para la gloria del Señor, pero nosotros sabemos cuándo eso ha sido real y cuándo ha sido mentira. Hemos muchas veces buscado la aprobación de los hombres, hemos buscado el reconocimiento de los hombres. Tal vez si buscaras al Señor sinceramente y solo le pidieras, probablemente recibirías. Recuerda que el Señor no le da a otros quitándote algo a ti. Dios tiene lo tuyo y Dios tiene lo de los demás. Así es que no te afanes, no te amargues, Dios tiene lo tuyo. Alégrate por cada cosa y cada bendición que el Señor le da a tus hermanos, a tu familia, a tus consiervos. Alégrate de todo corazón.
Santiago señala rápidamente que preguntar, pedir, no es el único paso porque debemos pedir con los motivos correctos. Yo le hago una pregunta. ¿Será que puedo pedirle a Dios que participe en mi vida, pero no le pido a Dios que modifique mis deseos para que se ajusten a su voluntad? Nosotros somos buenísimos para pedir, pero nunca pedimos que nuestros deseos se ajusten a la voluntad del Señor. Y en eso nos equivocamos. Y cada vez que no pedimos eso, lo que hay dentro de nuestro corazón es codicia. Usted y yo debemos orar como oró Jesús en Lucas, el capítulo 22, el verso 42. No lo busque, yo se lo voy a leer rápidamente. Dice: pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. No sé si alguna vez ha tenido esos deseos fuertes por algo, por participar de algo, por ser parte de algo, pero es que Dios tiene el tiempo. Y usted le dice: Señor, y eso ayuna, clava rodilla, ora de mañana, de noche. Y no le ha preguntado a Dios si eso es lo que quiere, si eso es lo que Él quiere para usted. Y menos usted le dice: que se haga tu voluntad, Señor. ¿Por qué? Porque lo que usted quiere es que Dios haga su voluntad. Y Dios no se mueve por su voluntad. Él se mueve acomodando sus deseos a la voluntad y al propósito de Él. La última palabra de la que le quiero hablar en esta mañana es de la palabra adulterio. Usted dirá: ay, pero si allí en ese texto no dice nada de adulterio por ningún lado, pastor. Pero la verdad es que nosotros podemos convertirnos fácilmente en personas adúlteras. Casi siempre que usamos esa palabra, usted trae la referencia del adulterio sexual. Y yo me acuerdo ahí rápidamente de la historia de David y Betsabé y todo esto que es la más común, ¿verdad? La más famosa de estas historias de adulterio. Pero en la Biblia hay muchas, ¿verdad? Pero en un nivel más profundo, lo que Santiago está diciendo aquí es que podemos ser adúlteros espiritualmente. Y cuando usted es adúltero espiritualmente, usted está siendo infiel a su Señor. En todo el Antiguo Testamento, Dios es visto como el esposo e Israel es su novia. En el Nuevo Testamento, Jesús es el novio y la iglesia es su novia. Entonces, cuando usted tiene esas aventuras con el mundo, cuando usted tiene un pie en el mundo y un pie acá, realmente lo que usted está haciendo es siéndole infiel a su Señor. Cuando usted dice: no, ve, yo voy a ir a esto, mamá, voy a ir a esta fiesta. No, pero si son unos 15 de mis compañeras, eso no tiene nada de malo. Pero no son, sus compañeras no son cristianas, sus amigos no son cristianos. No, no, pastor, yo voy a ir a esta fiesta, pero yo voy a dar testimonio, no se preocupe. ¿Sí? El testimonio que está dando es que le gusta el mundo. El testimonio que está dando es que le gusta meter las manos en medio del mundo, y usted está siendo entonces un adúltero espiritual. Y sabe algo hermoso que tiene el Señor es que Dios reacciona con celos santos cuando sus hijos están en los lugares que no deben, con las motivaciones que no deben, dándole adoración y honra a quien no deben. Dios reacciona con celos santos. Entonces, hasta ahora hemos explorado las fuentes del conflicto. Dijimos que nuestro conflicto proviene de nuestros deseos que luchan en el interior con nosotros. Lo siguiente que hablamos es que somos propensos al egoísmo, a la codicia y al adulterio espiritual, y que esa orientación que tenemos hacia esto creará entre nosotros conflicto con nosotros mismos y con los demás, y por supuesto con el Señor. Sin embargo, después de leer todo esto, yo le pregunto: ¿será que hay una cura para esto? ¿Será que hay un remedio para esto? Probablemente, no sé si usted alguna vez leyó la caricatura de Snoopy. Sí, todo la veíamos ahí en el periódico. Entonces Snoopy tenía unos personajes, y dos de esos personajes eran Charlie Brown y ¿quién más? Y Lucy. Eran los personajes principales de esto, ¿verdad? Una y otra vez Lucy llegaba y se ofrecía a sostener el balón mientras Charlie Brown lo iba a patear, ¿no? Lo iba a hacer todo el tiempo. Y entonces Charlie Brown corría a patear el balón, y justo cuando iba a llegar, Lucy se lo quitaba. ¡Guau!
Y entonces Charlie quedaba en el aire y ¡pum! Caía, ¿verdad? Un día Lucy se ofreció a sostener el balón otra vez, pero Charlie Brown diciendo, ay, pero mira, yo sé que lo que tú haces siempre es quitarme el balón y siempre acabo pegándome muy fuerte, ¿verdad? Y entonces tan pronto él acusó a Lucy de sus errores del pasado, ella comenzó a llorar. Y comenzó a decirle a Charlie Brown, no, Charlie, tienes toda la razón. Admito que en el pasado te he jugado trucos crueles, pero he visto el error de mis caminos, he visto el dolor en tus ojos. ¿No le darás a esta pobre muchacha arrepentida otra oportunidad? No sé si a usted le suena esta frase parecida a una oración que nosotros hacemos muchas veces. Y entonces Charlie Brown, creyendo en su amiga, le dijo, listo, está bien. Entonces comenzó a retroceder y ella le tenía el balón ahí justo para que lo pateara. Y otra vez comenzó Charlie, corra, 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 corre. Cuando llegó al momento de patear, ella, ¡pum!, le quitó el balón otra vez y Charlie, ¡pra!, otra vez volvió a caer. Y en esa caricatura que le digo, salió en el tiempo, mientras Lucy se alejaba, le dijo a una amiguita que estaba con ella, desafortunadamente, una cosa es reconocer tus fallas y otra, cambiar. Una cosa es reconocer tus fallas y otra, cambiar. Usted y yo conocemos muchas personas que son buenísimas para reconocer. Y cuando usted les habla te dicen, sí, tienes toda la razón, me equivoqué, no, perdóname, tú me conoces, tú sabes que ese no es mi corazón. Pero apenas pueden volver, ¡pra!, en la misma. Lo que dice Santiago es que lo primero que debemos hacer en la solución de cualquier conflicto es someternos a Dios. Ahí en Romanos 13, versos 1 y 2 dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Verso 2 dice, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Usted me dirá, pastor, pero eso no es solo, someterse a Dios no es solo eso. Sí, y tiene toda la razón. Someterse a Dios no es solo someterse a las autoridades, pero le traje este verso porque la mayor fuente de conflicto es con nuestras autoridades. No, es que no me parece lo que dice el pastor. A mí no me parece eso, yo lo haría de manera diferente. No, yo lo haría mejor. Uy, no, yo oro más bonito. No, el paz se equivoca ahí en el piano un montón. No, yo soy mejor. Muchas de nuestros errores son con las autoridades. Usted ve en los lugares de trabajo, muy especialmente, escúcheme, como muchos de los empleados rajan de sus jefes. Y sabe algo, no se dan cuenta que Dios permitió que a través de la vida de sus jefes les dieran un trabajo y fueran bendecidos a través de esto, ¿verdad? Usted sabe que nosotros los pastores tenemos el cuero un poquito grueso con ese tema de la murmuración, porque ha pasado tantas veces, hermano, que uno ya opta por no hacerle caso y decirle, Señor, toma control de las cosas y coloca las motivaciones correctas tanto en esta persona como en mí, para que mi corazón no se afecte y no se dañe, porque tenemos un corazón que es de carne, hermanos. Tenemos un corazón que se duele. Tenemos un corazón que se hiere ante las murmuraciones, ante el desprecio, ante muchas cosas. Somos seres humanos, pero aquí la palabra dice, lo primero que tienes que hacer es someterte al Señor. Cuando a usted le hablan de someterse, el someterse es la rendición máxima, ¿verdad? Cuando un soldado iba a entregar sus armas después de una batalla que había sido derrotado, normalmente se ponían de rodillas delante de sus captores, entregaban sus armas con las dos manos y bajaban su cabeza diciéndoles, haz de mí lo que tú quieras. Eso es lo que el Señor desea que hagamos en medio de cualquier situación de conflicto. En una situación de conflicto usted no ora, Señor, cámbialo, cámbiala. No, en una situación de conflicto tú dices, Señor, me someto a tu voluntad, Señor.
ayúdame a tener los motivos correctos en mi corazón. Yo no puedo responder por los motivos del otro, pero puedo responder por mis propios motivos. Así es que si tú le dices al Señor, me someto delante de ti, me rindo, haz tu voluntad, Señor, no la mía. Porque nuestra voluntad siempre es que el otro cambie. Nuestra voluntad nunca es, Señor, ayúdame a cambiar a mí. Porque siempre vemos el problema en el exterior, ¿verdad? Cuando nos encontramos en conflicto con otras personas, podíamos querer pelear y discutir. Muchas veces usted quiere probar que usted tiene la razón. Usted quiere probar el punto, que usted no se está equivocando. Y esa es la manera más fácil de entrar en conflicto. La palabra dice que tenemos a alguien que nos guía a toda verdad. Y ese que nos guía a toda verdad es el Espíritu Santo de Dios. Pero si usted no está sometido a su Señor, va a ser difícil que usted escuche la voz del Espíritu Santo redarguyéndolo y guiándolo a la verdad que Él desea. Lo segundo de lo que lo quiero hablar es, debemos resistir al diablo. La palabra dice allí en Santiago 4, el verso 7, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Hace solo un momentito yo le hablaba de la palabra en Gálatas, en el capítulo 5, y hablaba de las obras de la carne. ¿Quién es el que exacerba, el que atiza todas esas obras de la carne? Pues el enemigo, hermano. Y si usted no lo resiste, ahí le va a seguir dando candela y le va a hacer la vida a cuadritos. Nosotros debemos comprender la realidad del mal, no del exterior, sino del mal que hay dentro de nosotros. ¿Sí? A mí, cuando era pequeño, yo tengo 2 hermanos menores ambos, pero en mi etapa de infancia la pasé con uno solo de ellos, y entonces usted ya sabe que yo era un poquito tremendito y hacíamos daños y todo, y cada vez que hacían daños, uno hacía daños, los papás llegaban y decían, ¿quién tuvo la culpa? Y entonces los hermanos se señalaban mutuamente, él, no fui yo, no. Y entonces si había alguien, nosotros teníamos una señora cuando éramos pequeños que nos ayudaba con el servicio de la casa, entonces los papás iban a la fuente confiable, y la fuente confiable era la señora del servicio. Dígame la verdad, ¿quién tuvo la culpa? Y entonces uno miraba a la señora del servicio como cuidado porque usted me la hace, y mejor dicho, ¿verdad? Y ella normalmente decía la verdad, y así era que los papás podían corregirnos a nosotros. Usted y yo debemos acercarnos a Dios. Usted dirá, pero si yo soy súper parcero del Señor, yo me la paso orando, ayunando. Si todo eso fuera así como usted menciona, su carne se saldría mucho menos de control. Su boca no hablaría tanto como habla, escucharía más, ¿verdad? Su corazón no estaría juzgando y señalando si verdaderamente estuviéramos tan cerca de Dios como nosotros creemos estar. Nosotros necesitamos limpiar nuestros corazones, y esa labor no la podemos hacer solos. Necesitamos al Espíritu Santo de Dios para que Él nos ayude, porque curiosamente toda la amargura de cuando alguien te daña, toda la amargura de cuando alguien murmura, etcétera, etcétera, se va acumulando ahí en el corazón, y tú no te vas dando cuenta de esto. ¿Y sabes qué pasa? Que si tú no la sacas, eso se comienza a podrir allá dentro de ti. Y no sé si alguna vez usted ha hecho mercado, y cuando usted compra las papas y hay una papa podrida, ¿eso cómo huele? Huele asqueroso. Pues así es nuestro corazón. A eso huele nuestro corazón. Cuando nosotros no sanamos, cuando nosotros no hablamos, cuando no sacamos las cosas, cuando decimos, no, yo eso lo paso por alto. Está bien, puedes pasarlo por alto, pero necesitas hablar para que eso que tú tenías ahí en tu corazón pueda salir, ¿verdad? Y no lastimes a más nadie en el futuro. Muy bien, el Señor necesita arrepentimiento genuino. Debemos humillarnos a nosotros mismos. La palabra de Dios dice que tengas a tu hermano como superior a ti en todas las cosas, pero no es eso lo que nosotros practicamos. Normalmente cuando usted tiene conocimientos en algo más y hay alguien que no es tan hábil, hay alguien que no tiene la misma habilidad que usted, el mismo saber, entonces usted con sus miradas
desaprueba. Ay, pero este pastor si es que no aprende, oiga. Venga a ver, pastor, venga, es que es así, es que la nota es aquí. Estoy hablando de mi hermanos porque es el caso más cercano que tengo. Muy bien. Pero en todos nosotros somos de esa manera, ¿sí? Cuando la esposa le pide al esposo, mi amor, quiero aprender a conducir. Entonces el esposo le dice, sí, mi amor, listo. Y entonces usted llega, se va a un parqueadero lo más solo posible, que no haya postes por ningún lado, que no haya cierto para que no estrellen el carro. Piensa uno, ¿no? Eso piensan los esposos. Y entonces cuando ella comienza su primera lección, usted le explica con todo amor, mi amor, sacas el clutch, apenas lo vas sacando, metes el cambio y vas acelerando poco a poco y de pronto el primero, pum, pum, y se apagó el carro, ¿verdad? Y si de pronto usted está enseñándole a manejar en el tráfico, entonces normalmente los esposos somos pésimos maestros, pero pésimos. Y entonces como, cuidado, cuidado, no, pero no le dije, hombre, meta el freno. Y se altera uno porque uno no tiene paciencia para enseñar. Ten esa paciencia, ¿sabes algo? Porque una vez tú tuviste a alguien que te enseñó. No siempre lo sabías todo. No siempre tenías la solución en tus manos. La experiencia y la comunión con el Señor te han dado sabiduría. Pero nosotros, qué orgullosos que somos. Y recuerde esto, Dios se opone al orgulloso y da gracia al humilde. Muy bien. Cierro con esto. Deje de juzgar a los demás. Todos nosotros, sin excepción, juzgamos todo el tiempo. Usted juzga desde la ropa que lleva puesta el hermano, juzga de que se afeitó, de que no se afeitó, de que huele rico, de que no huele rico. O sea, juzga todo, hermano. Usted no se da cuenta de eso. Le publica memes. Para los que le gustan los memes, le publica memes, le toma la foto y uno se ve por allá. Uy, ¿esto cuándo lo tomaron? ¿Verdad? En fin, uno obra muy equivocadamente. Mire que cuando nosotros nos vemos a nosotros mismos como jueces y como jurados, nosotros estamos en problemas delante del Señor. ¿Sí? Nuestro corazón está en problemas cuando usted es juez y cuando usted es jurado. Santiago nos recuerda que Dios es legislador y es juez. ¿Sí? No juzgue a su vecino, no lo calumnie. No juzgue sus motivos porque usted no los conoce. No, pastor, yo no los conozco, pero es que se le nota, pastor, imagínese. No, ¿qué tal? Es muy fácil juzgar a los demás y en ese proceso, cuando usted juzga a alguien, cuando usted critica a alguien, ¿sabe lo que usted está diciendo? Es que yo soy más grande. Es que yo soy mejor, soy mucho mejor. Es que yo debiera ser el pastor. Es que yo debiera ser el líder. Es que yo, ¿cierto? Cada vez que usted juzga, cada vez que usted se siente más grande y mejor delante de su Dios, es más pequeño y peor. Y nosotros vivimos para ser mejores para el Señor. Recuerde quién es usted. Recuerde quiénes son los demás. Somos creados a imagen de Dios. Y todos nosotros necesitamos de su amor y de su gracia. Hermano, le bendigo. Deseo que tenga un muy feliz y bendecido resto de día. Yo le voy a pedir que donde está usted cierre sus ojos. Voy a hacer una corta oración. Amado Señor, tú conoces a cada una de las personas que nos está viendo en esta hora, Señor. Conoces sus fortalezas, sus debilidades, sus luchas, sus miedos, sus ansiedades, Señor. Pero también conoces todo lo errado que está en nuestro corazón, Señor. Yo oro, Padre, para que tú tengas a raya, Dios, el egoísmo que está en nosotros, la codicia que está en nosotros, Señor, la mala voluntad, el mal corazón, Señor. Te pido perdón, Señor, por todo lo que ha dicho en nuestra boca cuando hablamos y no tenemos freno, Señor. Cuando hemos mentido, cuando hemos exagerado sobre alguien, Señor. Cuando hemos ofendido a nuestro hermano, cuando hemos hablado mal de él, Señor de gloria. Te pido que nos perdones, Señor mío. Te pido, Espíritu Santo,
que esto que causa las disputas y las peleas, Señor, que son los malos deseos en nuestro corazón, puedan ser transformados, Dios, por el poder de tu Espíritu, pero transformados porque estamos sometidos a tu señorío, Dios, rendidos delante de tu presencia, Dios, dispuestos a ser gobernados por ti, Señor. Toda la gloria y toda la honra, Señor mío, en esta mañana y siempre sean para ti, mi Señor. En tu nombre hemos orado, Dios. Amén y amén.